Te amo, Jesús, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jesús, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jesús y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos, a sus oídos. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jesús, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús los bendiga. A ver, este mensaje tiene como título La buena fama y el buen nombre. La buena fama y el buen nombre. ¿Será que el Señor pide de nosotros que tengamos buena fama y buen nombre? Perdón, o simplemente como que, a ver, decíamos hoy en el servicio, como que usamos esta frase, ¿no? Esta frase es como muy común entre nosotros. No, a mí solamente me interesa lo que piense Dios de mí. Lo demás, pues no me interesa. Que piensen lo que quieran. Usamos este tipo de frases, ¿no? Como que, bueno, no me interesa qué piensen los demás de mí. Me interesa que piense Dios de mí. Usamos ese tipo de frases. Y como que, bueno, pensamos que esa frase es 100% correcta, de que como que lo demás no me debería de interesar. Ahora la pregunta es, ¿me debería de interesar? ¿Me debería de interesar la buena fama y el buen nombre? ¿Usted qué cree? Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. El Señor le... Por supuesto que tenemos que tener buena fama Mi hermana Graciela, Dios la bendiga. o, amén, o buen nombre, como el pastor acabó de decir, ya que la fama es como la opinión que tienen los demás hacia nosotros. Y si nosotros somos testimonio del Señor, porque, por ejemplo, Efesios dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, Qué bueno eso, mi hermano. definitivamente tenemos Ser pues que, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ok? sí, tenemos que tener un buen nombre y una buena fama. Bueno, Ese es el testimonio. Amén. amén, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Sí, mire, y especialmente hoy en día, ¿no? Hoy en día, qué cosa tan terrible esto de la buena fama. Bueno, qué cosa tan terrible esto de la mala fama, ¿no? Dicho mejor. Qué cosa tan terrible, porque cuando alguien habla hoy en día, o muchos, escucho muchos hablando de pastores o de hermanos, cosas malas, cosas perversas, cosas que han venido al conocimiento de algunos y que, bueno, algunos lo único que hacen es repetir lo que otros han dicho y la gente repite, cosas terribles, ¿no? No todos los creyentes en el Señor, todos son mentirosos, o todos son hipócritas, o todos los pastores roban, todos ellos roban con los diezmos, o todos los pastores, bueno, quieren manipular,
o se quieren hacer ricos, o bueno, se escuchan muchas cosas hoy en día, ¿no? Y eso es una mala fama que ha venido, pues, por causa de falsos predicadores, de falsos pastores, eh, que han dañado o que pisotean el nombre del Señor Jesús, que han venido a pisotear el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, les decía, buena fama, buen nombre. Eh, ¿Será que al Señor sí le interesa que yo tenga buena fama y buen nombre? ¿O solamente al Señor le interesa cómo estoy yo, entre comillas, con Él? Dice el libro de Proverbios en el capítulo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 1. Proverbios capítulo 22, versículo 1. ¿Cómo debe ser la fama del creyente? ¿Debe tener un buen nombre? ¿Cómo debe ser? Proverbios 22, 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. De gran estima, de gran estima. ¿Qué debe ser de gran estima? El buen nombre, el buen nombre. Debe ser de más estima que las muchas riquezas. O sea que al Señor sí le interesa que yo tenga un buen nombre, que yo tenga buen nombre. Bueno, y que tenga buena fama. Miremos lo que sigue. Dice, y la buena fama más que plata y oro. Entonces al Señor sí le interesa que yo tenga buen nombre y buena fama. Entonces cuando yo digo cosas como, no, a mí solamente me interesa lo que piense Dios de mí. Bueno, pues lo que piensa Dios de mí es que yo debería tener buena fama y buen nombre. Entonces sí me debería interesar. Entonces sí debería yo ya de empezar a romper con esa mala enseñanza, con esa mala doctrina, eh, con ese paradigma, romper con eso de que, no, a mí solamente me va a interesar lo que Dios piense de mí. ¿Hablarán cosas de nosotros? Sí, inevitablemente van a hablar cosas de nosotros. Inevitablemente. De hecho, la palabra de Dios dice que muchos van a hablar cosas de nosotros, pero que si esas cosas que hablan son mentiras, pues no nos deberían de preocupar. Si son verdad, sí, eso sí me debería de preocupar. Si tenemos un pasaje que está, dos pasajes, vamos a dos pasajes que están aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, dice así, mire, dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Dice Mateo capítulo 5, dice así, dice, bienaventurados sois. ¿Qué será esto de bienaventurados? Bienaventurados, ¿qué es esto de bienaventurados? Bendecidos, ¿cierto? Muy bendecidos. Bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa, ¿qué es esto de por mi causa? A ver, ¿qué es esto de por mi causa? Por causa del Señor, por causa de ser creyente en el Señor, por causa de que yo quiera ser cada día más santo en el Señor, por causa de que yo quiera aprender más de la palabra de Dios en el Señor, por causa de que yo quiera apartarme más para el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. O sea, por causa del Señor van a hablar mal de mí. E inevitablemente va a pasar, inevitablemente. Por supuesto que de esto no está hablando el Señor cuando dice que Él quiere que tengamos buen nombre y buena fama. No está hablando de eso. O sea, en ese sentido, obviamente van a hablar mal de nosotros. Obviamente. Y el Señor lo dice y lo ha repetido muchas veces en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra de que muchos van a hablar mal de nosotros, pero de esa mala fama, o sea, eso no es mala fama, todo lo contrario, esa es, delante del Señor es una buena fama, es buen nombre que yo tengo cuando dice el Señor, por eso lo dice acá, dice, bienaventurado, o sea, es algo bueno que hablen de mí por causa del Señor, eso es algo bueno, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, cuando hablen cosas malas, cuando me insulten. O sea, alguien me va a insultar porque, bueno, como se dice o se usan frases como estas, no, es que él ya es muy religioso, es muy religioso. No, él ya se cree más que todos. No, él ya cree que el único que son salvos son ellos. No, es que él ya es un legalista porque quiere seguir la ley, la palabra de Dios.
Entonces, en ese caso, se está cumpliendo esto que aparece aquí en Mateo capítulo 5 en el versículo 11 cuando dice, bienaventurados sois, en ese caso, bendecidos. El Señor me está diciendo a mí y a ti, te está diciendo, bendecido, muy bendecido, porque te están vituperando, están hablando mal de ti, te están insultando por mi causa, o sea, por seguir en el camino del Señor. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, porque eventualmente la palabra de Dios dice que nos van a perseguir en algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, de esta historia de la humanidad, pues nos van a perseguir. Eso es inevitable, inevitable. ¿Por qué nos van a perseguir? Por causa del Señor Jesús. Dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal. A ver, pueden decir cualquier cosa contra mí. De hecho, lo van a decir. Y no es en ese caso en el que yo pues, entiendo, en ese momento entiendo, y ahí pues no cabe la frase de, no, no me importa lo que piensen los de afuera. No, en ese caso, bueno, lo que están pensando mal de mí por causa del Señor, bueno, pues gloria a Dios. En ese caso yo voy a decir, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, Dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A ver, en ese caso soy bienaventurado cuando hablen de mí por causa del Señor Jesús y cuando hablen de mí mal, mintiendo. Han hablado muchos acerca de ti mintiendo, han dicho cosas de ti mintiendo, te han señalado mintiendo. Y especialmente te han señalado mintiendo cuando son cosas que tienen que ver o están relacionadas con el Señor Jesús, con la salvación, con su palabra. En ese caso eres muy bienaventurado, dice la palabra de Dios. Bueno, muy bienaventurado. Vamos a otro pasaje. Vamos al libro de Primera Carta de Pedro. Primera Carta de Pedro, en el capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Estamos siguiendo el bien? Recuerde que el título del tema es La buena fama y el buen nombre, no la mala fama, ¿no? No la mala fama. Dice así, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis, a ver, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, de la palabra o del Señor o de la verdad que es el Señor, o de la verdad que es toda la enseñanza del Señor, que eso es la justicia de Dios. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, vuelve acá y dice la palabra de Dios, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así que, bueno, ahí sí en este caso, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Van a hablar mal de mí. Pero, a ver, hay ocasiones, escucha uno, perdón, frases, ¿no? Frases que están allí, como que, bueno, cuando alguien hace algo malo, y hago el énfasis en eso, ¿no? Cuando alguien hace algo malo, entonces vienen frases como esta, ¿no? Pues hablaron del Señor, pues no van a hablar mal de mí. Si hablaron mal del Señor, pues van a hablar mal de mí, dicen algunos, ¿no? Pues, o sea, bueno, aplica eso en ese caso. A ver, ¿acaso esa puede ser mi excusa delante del Señor cuando alguien diga algo malo de mí y que eso malo que está hablando de mí es verdad? En ese caso, ¿podría yo decir tal cosa? ¿Hablaron mal del Señor? No van a hablar mal de mí. Frases que se usan allí frecuentemente, algunos personajes, ¿no? Las usan allí bueno, para justificarse y para callar a los demás. Dice la palabra de Dios, versículo 15. Versículo 14 dice así, ya lo leímos, ¿no? Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre firmes,
perdón, ¿dónde estoy? En vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No presentar defensa con pelea, ¿no? Porque bueno, ya empezamos con las peleas, pues ahí ya no va a haber buena fama, ni buen nombre. No, la defensa de la palabra de Dios, o la defensa de mis argumentos, del entendimiento que el Señor me ha dado, es con la palabra de Dios. Yo no voy a defender las enseñanzas del Señor, pues enojándome o insultando o agrediendo a alguien. No, no, no es de esa manera. Yo no estoy para agredir a nadie, ni para insultarlo. Si alguien quiere venir a insultarme, pues bueno, esa persona tendrá que darle cuentas al Señor por insultarme. Pero yo no voy a devolver ese mal por mal. No, yo voy a presentar defensa, dice la palabra de Dios, que mi comportamiento deberá ser este. Dice, presentar defensa con mansedumbre. No presentar defensa con puños. Bueno, sí, eso, ¿no? Agresiones. No, dice presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver, ¿debo presentar defensa? Sí, debo presentar defensa. Por supuesto que debo presentar defensa de lo que yo creo. ¿Estoy en capacidad de presentar defensa de lo que yo creo? Bueno, pues aquí estamos estudiando para poder presentar defensa de lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Pues creemos en la palabra de Dios. Pero una de las cosas que me gusta es siempre, o trato de decirle a los hermanos, especialmente a los hermanos nuevos, cuando hacemos algún tipo de pequeña inducción en cuanto a qué creemos nosotros. ¿Qué creemos nosotros? Pues nosotros creemos en la palabra de Dios. Ya, esa es mi inducción. ¿En qué creemos? ¿En qué creen ustedes? Bueno, pues nosotros creemos en la palabra de Dios. Y pues de ahí se van a desprender muchas enseñanzas, ¿no? A ver, yo no tengo el ABC de la iglesia protestante o de la iglesia, a ver, ¿cuál? Evangélica o el ABC de la iglesia, no sé, pentecostal o de la iglesia Testigo de Jehová o la iglesia adventista o la iglesia, bueno, cualquier iglesia. Cualquier iglesia, yo no tengo ese ABC de que me tengo que aprender A, B y C, esas 3, 4, 5, no sé, enseñanzas, y que sobre esas debe girar mi entendimiento. No, mi entendimiento y su entendimiento no debe girar en torno a unas enseñanzas teológicas que nos enseñaron en alguna religión. No, mi entendimiento y mi defensa debe estar fundamentada en lo que así dice el Señor. Eso es lo que yo debo, de esa manera, debo presentar defensa, ¿no? Ah, dice que ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, a ver, cuando yo voy a presentar defensa, una de las cosas que yo necesariamente, y hago énfasis en esto, necesariamente es necesario, a ver, no es una opción, es necesario que yo pueda presentar defensa con buena conciencia. Con buena conciencia. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Cómo está mi conciencia? Ah, ¿hay buena fama acerca de mí? Buena fama en el sentido de lo que piensa Dios de mí, en el sentido del concepto bueno que debería el Señor tener de mí. En ese sentido, ¿hay buena fama o hay mala fama? ¿Cómo puedo yo presentar defensa si mi vida es totalmente separada de la palabra de Dios y yo pretendo supuestamente presentar defensa acerca de la palabra de Dios? Cuando yo hago las cosas opuestas a lo que está en la palabra de Dios, yo predico, por ejemplo, acerca de la mentira, pero miento. Yo predico acerca de que no es robar, pero robo. Yo, entonces, en ese caso, pues, ¿cómo está mi conciencia? ¿Es buena conciencia? Dice, teniendo buena conciencia, teniendo buena conciencia. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Qué pide el Señor de mí? Voy a leer otros pasajes. Bueno, quiero seguir con este y ya pasamos a otros. Dice,
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, para que en lo que murmuran, están murmurando de ti, están murmurando de mí, pues seguramente que sí. Y especialmente les decía, ahora que estamos caminando en este camino de la salvación, el camino del Señor Jesucristo, pues por supuesto que van a murmurar, por supuesto. Por supuesto que van a venir personas a murmurar, van a venir personas que van a no querer que usted se salga del montón, que se salga del pecado, que usted ya quiera consagrarse al Señor, que usted quiera apartarse de muchas cosas que no están bien. Entonces van a venir muchos, y especialmente, y es terrible también esto, que van a venir muchos dentro de las religiones que no van a querer que usted tenga un cambio, un nacimiento nuevo, una transformación total en su vida. Bueno, ya ni decir los de afuera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo debo presentar defensa de la palabra de Dios? Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores. Alguien dice que somos malos, perversos, mentirosos, engañadores, falsos creyentes. Bueno, dicen muchas cosas, ¿no? Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Señor, en el Mesías, en el Señor Jesús. A ver, sí, vamos entendiendo esto. Dice, para que no te murmuran de vosotros como de malhechores. O sea, van a hablar mal de mí que yo soy un malhechor y que estoy haciendo malas cosas y que, ¿por qué estoy ahora hablando del Señor Jesús? ¿Por qué estoy hablando ahora de la palabra de Dios si yo soy esto, aquello y lo otro? Bueno, interesante eso. E importante que esto, aquello y lo otro, pues ya no sea, que eso ya no sea, que eso ya haya quedado en el pasado, que hoy en día yo empiece a caminar, yo debo empezar a caminar, yo debo empezar a edificar en mi vida una buena fama y un buen nombre en el Señor, para que el nombre del Señor no sea pisoteado, no sea blasfemado su nombre. Bueno, porque cuando hablan mal de mí, pero yo supuestamente estoy siguiendo al Señor, pues van a pisotear el nombre del Señor. Versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Ahora, haciendo el bien, ¿vas a padecer? Sí. Van a haber situaciones difíciles, incómodas, dolorosas. Sí, sí, dice la palabra de Dios que sí. Pero el Señor dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien. Finalmente, si padecemos haciendo el bien, pues bueno, van a ser situaciones aquí sociales, aquí de este mundo, pero no de la vida eterna. Por eso el Señor dice que es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí viene otra situación, ¿no? Dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque cualquier cosa que suceda en nosotros, así sea padecer haciendo el bien, pues es la voluntad de Dios. A ver, ahí lo dice, ¿no? Dice si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea que si por alguna situación estoy padeciendo algo me está entristeciendo por causa de la palabra, pues la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios que así sea. Dice si la voluntad de Dios así lo quiere. A ver, esa es la voluntad del Señor. Pero esa es la voluntad del Señor, y de esa voluntad, que en algún momento parece dura y difícil, lo que está sucediendo en mi vida es que el Señor me está bendiciendo porque Él me dice, vas a ser bienaventurado, bienaventurado. Entonces entendemos eso, ¿cierto? Voy a ser bienaventurado. Ahora, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Vamos a la primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice, ¿quién de nosotros queremos caminar o queremos servirle al Señor? ¿Quién? Varones, ¿quién quiere servirle al Señor?
¿Quién quiere predicar y ser un ministro de Dios y trabajar en una congregación para el Señor y ser un anciano que le sirve al Señor? Eh, Mujeres, ¿cuál de todas ustedes quiere servirle al Señor, de caminar en los caminos del Señor? Quiere trabajar en la obra del Señor. Pero bueno, miremos acá la palabra de Dios y qué es importante para Dios. Es importante esto de la buena fama. Es importante. Aunque nosotros como que no me interesa mucho esto de la buena fama con los hombres. A mí me interesa es cómo estoy yo con Dios. A ver, ¿cómo estoy yo con Dios? Pero pues, vuelvo y les digo, pues, ¿cómo estoy yo con Dios? Y Dios te dice, ¿tú cómo estás con las demás personas? Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está el interrogante. Dice, primera carta a Timoteo, capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela servirle al Señor, es una buena obra la que desea. Es una buena obra, ¿no? Pero, dice la palabra de Dios, es necesario, necesario. O sea, es necesario, no está diciendo, bueno, pero, bueno, de pronto si quieres, o tienes, sí, de pronto te gustaría, no usa el Señor ese tipo de palabras, usa esta palabra, dice, pero es necesario que seamos, que dice ahí la palabra de Dios, irreprensibles. El libro de Tito dice irreprochables. Es necesario que caminemos o que empecemos a caminar en caminos de verdad. Es necesario. Ahora, por causa de eso, pues, bueno, van a venir tristezas, amarguras, te van a decir que ya, bueno, ya lo perdimos, ya no es el mismo de antes, ya no comparte con nosotros el traguito, ya no comparte con nosotros la perdición, no, ya no nos quiere compartir con nosotros. Versículo 7. Versículo 7. Es importante para Dios la buena fama y el buen nombre. Versículo 7, primera carta de Timoteo, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Versículo 7. También es necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué será esto necesario? Aquí me quiere decir, ¿qué será esto de necesario? ¿Qué tiene que Que tiene ocurrir? que ser, ¿Qué tiene que tiene ser? que ser, tiene que tener, Claro, tenerlo. ok. Pastor obligatorio. Es obligatorio, también es un buen sinónimo. Indispensable, Indispensable, sí, también es otro muy buen sinónimo. prioritario, ¿Qué otro? prioritario, Es que no algo se puede dejar prioritario, para después. es prioridad, correcto. Ujú. Eh, Inevitable, inevitable. Inevitable, qué interesante ese. Inevitable, no se puede evitar, ¿cierto? No es que lo voy a obviar este paso. No se puede obviar. Ve qué interesante todo eso sinónimo. Versículo 7 dice, también es necesario, y abarca todo eso que ustedes dijeron ahí, es necesario, que tenga, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Que tenga buen testimonio, que tenga buen testimonio. No dice que tenga, pues, por ahí, un testimonio, por ahí, cualquiera, no importa. No importa, a ver, no, es que pues queremos trabajar en esta obra, queremos servirle al Señor y bueno, pero pues, bueno, ¿quién no peca? Y salimos con frases como esas, ¿no? Bueno, pero ¿quién no peca? A ver, aquí, ¿quién no peca? Pero, bueno, el Señor dice que yo debo procurar esto que está aquí. ¿Qué es lo que debo procurar? Y que es necesario, mire, es necesario que yo coma para poder saciar mi hambre. Es necesario que yo tome un líquido agua para saciar mi sed. Es necesario que yo descanse o duerma para que mi cuerpo descanse. Esas cosas son necesarias, no se pueden obviar, como dice mi hermano y los hermanos, no se pueden obviar, son necesarias. Es necesario
que yo, a ver, ¿qué otras necesidades tengo? Que yo tome el sol, es una necesidad, la necesito, es necesario, no la puedo obviar. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. No se puede obviar, no se puede obviar. ¿Cómo está el testimonio? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Cómo anda mi fama y cómo anda mi nombre? ¿Es una buena fama o es un buen nombre? ¿O es una mala fama y es un mal nombre? El que cuando hablan de mí, ¿cuál es? ¿Es una buena fama? ¿No es una buena fama? ¿O sí es una buena fama y un buen nombre? Porque aquí la palabra de Dios me dice, y no solamente me lo dice a mí, mire, este pasaje no excluye a las damas, no excluye a las damas. De hecho, también en el requisito de los diáconos se habla allí más adelante, por ejemplo, en el versículo 19 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ah, irreprensibles también. A ver, no es un requisito de los hombres y que las mujeres no. O no es un requisito de que solamente las mujeres sí y los hombres no. O no es un requisito de que, a ver, solamente los pastores o los predicadores sí y los otros hermanos de la congregación no. Perdón. No, no, mi hermano. El buen nombre y la buena fama es para todo el que se dice creyente en el Señor Jesús. Para todo, todo el que se dice creyente en el Señor Jesucristo. ¿Cómo está la fama? ¿Qué dicen de mí? ¿Tengo buen testimonio de los de afuera? ¿Tengo buen testimonio de los de afuera? ¿Hablan bien de mí? ¿Hablan de mí como una persona temerosa en el Señor? ¿Hablan de mí como una persona que está apartada de tanta perdición, de la perdición del mundo? ¿Hablan de mí de esa manera? ¿O qué dicen de mí? ¿O qué dicen de mí? Mírenla o mírenlo. Dice que creyente, pero mírenlo en lo que anda. Pero mírenla en lo que anda. En tal caso, para lo único que nosotros servimos es para ser pisoteados. Cuando la sal no da sabor, pues para lo único que sirve es para ser pisoteada, dice la palabra de Dios. Nosotros somos, hay dos palabras, les decía a los hermanos, que se usan en la palabra de Dios. Bueno, hay más, pero estas dos palabras son muy importantes, luz y sal. Somos luz y somos sal dentro de cualquier grupo donde estemos. Somos luz y somos sal. Es necesario que tengamos buen testimonio de los de afuera. Necesario. Así que si yo pensaba de que no, yo solamente estoy bien con Dios y los demás no me importan, bueno, pues yo a partir de hoy tengo que empezar a caminar en el buen nombre y la buena fama. Dice en el libro del libro del profeta, primer libro del profeta Samuel. Vamos un momentito allá. Quería decirles otra cosa. Aquí, mirando este pasaje del capítulo 3 de primera carta a Timoteo, cuando dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Me salta una pregunta. ¿Cómo está el testimonio adentro? ¿Cómo está el testimonio adentro? Hablamos del testimonio afuera, pero ¿cómo está el testimonio adentro? ¿Cómo está el testimonio dentro de nuestra casa? ¿Cómo está? ¿Qué piensa mi esposa de mí? ¿Qué piensa? ¿Qué testimonio tiene mi esposa de mí? ¿Tengo buena fama delante de mi esposa? ¿Tengo un buen nombre delante de mi esposa? ¿Tengo un buen nombre y una buena fama delante de mis hijos? ¿Cómo está el testimonio? ¿Qué piensan ellos de mí? Eh, Igual también esta misma pregunta se la deben hacer las damas, ¿no? También, ¿qué piensa mi esposo de mí? ¿Qué piensan mis hijos de mí? ¿Tengo buena fama delante de ellos? ¿Tengo buen testimonio delante de ellos? ¿Tengo un buen nombre delante de ellos? Creo que la persona más cercana a nosotros son nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Son nuestro núcleo más cercano, ¿no? Y ellos como que son los primeros que saben cómo soy yo, cómo eres tú.
¿Cómo es la esposa? ¿Cómo es el esposo? ¿Cómo somos? ¿Hay buena fama? ¿Tenemos buen testimonio dentro de nuestro hogar o tenemos un mal testimonio dentro de nuestro hogar? ¿Tenemos un buen testimonio dentro de nuestra congregación o tenemos un mal testimonio dentro de nuestra congregación? ¿Qué piensan los hermanos de mí? ¿Hay un buen testimonio para con los hermanos? ¿O los hermanos no tienen de mí un buen testimonio y un buen nombre? Eso lo digo para cada uno de nosotros, varones, mujeres, pastores o cualquier hermano de la congregación. ¿Qué piensa cada uno de los hermanos de mí? ¿Qué piensan que soy yo? ¿Qué piensan? ¿Que soy un mentiroso? ¿Que soy un engañador? ¿Que ando con mentiras? ¿Que soy un grosero? ¿Que ando detrás del dinero de alguien? ¿Que, bueno, qué piensa mi hermano o mi hermana de mí? ¿Qué piensa? Bueno, si el Señor le importa, porque le importa al Señor cuál es mi testimonio y los de afuera, se supone, que dentro de mi hogar, de mi casa, de la congregación, ¿cómo debe estar mi testimonio? ¿Cómo debería estar? ¿Cómo estoy delante de la congregación? ¿Qué piensan ellos de mí? ¿Piensan que soy un engañador? ¿Piensan que soy un mentiroso? ¿Qué piensan los hermanos de mí? Hay que estar muy pendientes de eso. Es necesario porque la palabra de Dios dice que el buen nombre es mejor, es de más estima que las muchas riquezas. Así que es importantísimo. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas importantes. Mire, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 aparece allí un personaje. Aparece un personaje que es un sacerdote. Es un sacerdote que está allí, que se llama Elí, el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí, que es un sacerdote descendiente, eh, de acuerdo a lo que el Señor estableció para el pueblo de Israel, que la tribu de Leví había sido consagrada al sacerdocio, a servirle directamente al Señor, en todo lo que demandaba el servicio para él. Entonces, el sacerdote Elí tiene dos hijos, que hoy Pastor Mauricio nos hacía una aclaración también muy, muy importante a tener en cuenta, y era que los hijos también hacían parte del sacerdocio, pues eran de la tribu de Leví, de donde viene el sacerdocio. Entonces también hacían parte del sacerdocio los hijos de Elí. Dice la palabra de Dios, los hijos de Elí, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los hijos de Elí? Que también estaban en el sacerdocio, los hijos de Elí. ¿Cómo eran? Versículo 12 del capítulo 2. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Eran hombres impíos. Vean, pero se supone que ellos conocen de la palabra de Dios. Conocían de la palabra de Dios porque tenían el linaje de la tribu de Leví, como les decía, de donde viene el sacerdocio. El sacerdocio era por la línea de Leví. Dice la palabra de Dios que eran impíos. O sea, ¿qué son impíos? Malvados, malos, impíos. Dice, y no tenían conocimiento del Señor. ¿Cómo así que no tenían conocimiento? Pero pues ahí ellos andaban escuchando los mensajes de, bueno, sí, aleluya, gloria a Dios. Bueno, todo este lenguaje que usualmente nosotros utilizamos por allí, ¿no? Que nos volvemos como muy religiosos en el sentido de que andamos diciendo cosas por decirlas y usando lenguajes religiosos y que supuestamente conocemos al Señor. Pero resulta que podemos estar, perdón, o muchos pueden estar dentro de una congregación, estar dentro del servicio al Señor y ser parte de estos que el Señor está hablando acá, que dice que eran hombres impíos y que definitivamente no tenían conocimiento del Señor. Aunque diga usted que es aleluya. Yo he escuchado a muchos que dicen que son aleluyas
y bueno, y hacen algunas cosas, algunas obras por ahí dentro de las religiones, eh, tienen mucha apariencia de piedad, pero muchos de ellos pues hacen obras totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. De hecho, traen enseñanzas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Traen doctrina que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y muchos escuchan estas enseñanzas, estas doctrinas, y se están pues perdiendo porque están escuchando mentiras. A ver, no por el hecho de que yo diga que soy creyente, eso va a ser suficiente para que lo que yo diga sea bueno, porque puede que yo diga que soy creyente y mucho de lo que yo diga sea contrario a lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Eli eran hombres impíos, no tenían conocimiento del Señor. Vamos un poquito más adelante. Versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. A ver, este era un viejo que era un viejo religioso, que era un viejo que no tenía temor de Dios. Porque cuando pues, yo no corrijo a mis hijos, pues no tengo temor de Dios en primer lugar. O sea, el primer temor que no tengo es el temor de Dios. De ahí para allá muchos hasta temor a los hijos le tienen. O sea, hay muchos que hasta le temen más a los hijos que lo que deberían de temerle al Señor. O sea, si compararas el temor, pues como que no les importa qué piensa Dios, pero les importa más y le temen más a lo que digan o piensen los hijos, ¿no? Entonces eso es bien raro, bien extraño esto. Se le teme más al ser humano que al mismo Dios, que al que sí deberíamos de temerle. Entonces aquí está Elí. Dice que Elí era muy viejo. Y ni siquiera por ya ser viejo, porque cuando uno ya se va haciendo viejo, hay muchos temores que ya van pasando. Hay muchos temores. Ya uno, cuando se va haciendo más viejo, pues ya uno no le da temor decir ciertas cosas, a uno pues ya no le da temor hablar más con la verdad, y como que ya le importa menos que qué dirán, que si la sociedad, que qué pensará este o aquel. No, a uno como que ya eso, como que ya le va a uno pasando, ¿no? Pero aquí dice que este viejo oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Y este viejo, pues no hacía nada, no hacía nada. Dice, Elí era muy viejo y la referencia es importante. O sea, no era un muchacho, no era un neófito, y la referencia es importante. Era un viejo, dice, y no era un viejo, dice, era muy viejo, muy viejo. Ni siquiera porque era muy viejo, bueno, no, este viejo no ha entendido, ni siquiera porque ya le han pasado los años, pero es que hay muchos que ya les han pasado los años y todavía quieren ser el muchacho de 15 años, les han pasado los años y todavía quieren ser el muchacho de 20 años que anda por allá bueno, supuestamente viviendo la vida loca y creyéndose un muchacho. No, ya cuando uno va envejeciendo, uno va creciendo en edad, pues uno se va haciendo, primero que todo, debería de irse haciendo más sabio, y especialmente más sabio en el Señor. Como ya tú te vas haciendo más sabio en el Señor, pues tú te vas apartando más de muchas cosas que antes como que sí te importaban, pero ya hoy en día, los mismos años nos van enseñando que ya deberíamos de parar con eso y ya. Pero no, bueno, hay muchos, dice la palabra de Dios. Y aquí el ejemplo que muestra las escrituras es que este muy viejo, que era un viejo religioso, pero que él seguía siendo, bueno, un sinvergüenza, era un viejo sinvergüenza, que le daba más temor de los hijos que el temor a Dios. Era un viejo sinvergüenza. ¿Conocen a algunos así? Sí, por ahí los conocemos, por ahí cada uno de nosotros conocemos uno que otro por ahí. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Dice, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaba a la puerta del tabernáculo de reunión? Ahora, sus hijos eran perversos, eran unos sinvergüenzas perversos, que andaban ahí a ver a cuál de las hermanas de la congregación, pues andaban detrás de ellas, ¿no?
Ahí estaban los sinvergüenzas y el papá, que era un sacerdote ya muy viejo, pues no hacía nada, no hacía nada. Versículo 23, y les dijo Elí, le dijo a los hijos, a muchos dirán, no, pues bueno, ahí como que les está diciendo, ¿no? Bueno, ahí como que le está hablando, como que por fin le está hablando a los hijos de lo mal que están haciendo. Pero bueno, esto que le está hablando realmente no fue ni muy valedero, ni hizo ni nada entre los hijos para que ellos cambiaran. Eh, y de hecho, ni siquiera esto que él les decía a los hijos sirvió delante del Señor. Nada de esto sirvió delante del Señor eh, para que el Señor viera como que él los estaba reprendiendo como algo bueno de él. No, el Señor no vio eso como algo bueno. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? A ver, ¿por qué se comportan de esa manera? Cuando uno va a hacer una reprensión, pero la reprensión debe ser lo suficientemente fuerte. Debe ser fuerte. Una reprensión es fuerte. Se llama reprensión. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo. A ver, ¿qué estaba oyendo? ¿Qué estaba oyendo este sacerdote Elí? ¿Qué estaba oyendo? Dice que él estaba oyendo. ¿Por cuánto tiempo había escuchado esto? Bueno, interesante esto. La palabra de Dios dice que Elí no los quiso reprender. O sea, el Señor lo acusó y lo juzgó de que él no los reprendía. Dice la palabra de Dios, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Yo oigo de este pueblo. O sea, el pueblo le decía, a ver, el pueblo de alguna manera él escuchaba, no sé si alguien se le acercó y le comentó, no sé si los rumores ya eran tantos que él escuchaba lo que sus hijos hacían, eh, pero dice que oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. A ver, ¿qué escuchaba el pueblo? Había una mala fama. Ya había una mala fama. Y el pueblo hablaba, no, están esos hijos perdidos, haciendo perversidades, cometiendo perversión, perversión en no solamente perversión, ya que si no tenían temor para cometer perversión dentro de la congregación, pues bueno, si usted no tiene el mínimo de temor de cometer perversión delante del Señor, en las cosas del Señor, ya mucho menos, ya sí que menos en las cosas de por fuera del Señor, ¿no? Pero ahí estaban estos, dicen, yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. Bueno, aquí estoy yo leyendo esto que está aquí en el versículo 24. No, hijos míos. Porque no es, a ver, efectivamente no había una buena fama. No había una buena fama. Los hijos no tenían una buena fama. Y eso es lo que está ahora diciendo la palabra de Dios, que habían creado una mala fama. O sea, no tenían buena fama. Era una mala fama. Mala fama. Porque cometían perversión. Eran perversos, violaban la ley de Dios. Eran malos. De hecho, ahí en el versículo 12 que leímos atrás, dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. A ver, eran hombres impíos, cometían cosas malas y perversas, no tenían ni siquiera conocimiento de Dios, aunque ellos andaban dentro de la congregación, ellos andaban dentro de la congregación, pero no tenían conocimiento de Dios. Eran hombres impíos. Sigo, dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo he oído. A ver, ¿estaba haciendo algo este sacerdote con sus hijos? ¿Estaba haciendo alguna corrección? No, pues no estaba haciendo ninguna corrección. Simplemente le estaba haciendo algún comentario. No, hijos míos, porque no es mala fama lo que, ¿qué? Porque no es buena fama lo que yo oigo. Estos hijos que deberían tener buena fama, tenían muy mala fama. Porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar. ¿Qué ocurre cuando yo tengo actos o actividades que son malas, perversas, que traen mala fama también, porque la actividad mala y perversa trae mala fama, o sea, no estoy haciendo nada bueno? La mala fama, cuando es una mala fama por actividades malas y perversas,
Eso es lo que el Señor reprende. Actividades, una mala fama venida por actividades malas y perversas. Porque no es una buena fama lo que yo oigo. Pues, dice la palabra de Dios, hacéis pecar al pueblo de Dios. O sea que ellos contribuían, ayudaban, colaboraban, no en el servicio al Señor. Ellos colaboraban y contribuían en hacer pecar a otros. Hacer pecar a otros. No contentos que ellos pecaban y eran malos y perversos, también hacían que otros pecaran. Y les decía hoy a los hermanos, conocemos de este tipo de sacerdotes que, bueno, eh, hacen que otros hermanos de la congregación pues también sigan sus malos caminos, sus caminos perversos. ¿Has escuchado o conoces hermanos, predicadores, que inciten a los hermanos, que lleven a los hermanos por caminos de perversión, que no les importa a ellos, porque ya de hecho ellos pues ya están ganándose su mala fama, porque ellos dicen que son creyentes, pero ahí andan haciendo cosas malas. Ahí está el hermano, la hermana que dice que es creyente, pero ahí anda de fiesta en fiesta, y de trago en trago, y de perversión en perversión. Ahí anda ganándose su mala fama, su, delante del Señor. Pues, el Señor, ¿qué va a decir el Señor de esa persona? ¿Que tiene buena fama y buen nombre? No, va a decir, tienes mala fama y eres perverso. Eres perverso y estás haciendo que el nombre del Señor sea pisoteado. La mala fama por cosas malas. Recordemos eso. Eh, hacer pecar a otros, les decía, conocemos, conocemos como sacerdotes, predicadores, pastores, hacen pecar a otros con sus actividades. Yo conozco, yo conozco predicadores eh, que incitan a los hermanos, por ejemplo. No les importa. No, no, no importa. No, no está mal que el hermano también. Venga, hermano, yo le invito a que vayamos acá a tal o cual sitio. Donde, pues allá, pues sí, traguito, licor, mujeres casi desnudas, en la discoteca, bailoteando, todo eso. Y todo esto auspiciado y patrocinado por el predicador de turno. Entonces incitan a los hermanos, porque claro, no contentos ellos con su maldad y su perversidad, quieren que otros también caminen estos caminos de tal manera que nadie les pueda decir nada. Nadie les puede decir nada, porque claro, pues si los demás también los acompañan en sus malos caminos y en su perversión, pues nadie va a poder decirles nada. Y de eso se trata esencialmente, se trata de hacer pecar a otro, para que se pueda usar la frase, la conocidísima frase, se pueda usar la conocidísima frase de ¿quién no peca? ¿Quién no peca? La conocidísima frase. La conocidísima y mal usada frase, ¿quién no peca? Bueno, mi hermana Victoria, ¿qué nos quiere comentar? No, lo que pasa es que también eh, con esta palabra el Señor también nos enseña porque muchas veces pasa entre nosotros que cuando de pronto uno llega a una congregación o de pronto llega uno a como a una familia, entonces uno trata de imitar lo que esas personas hacen. Entonces esa fama que dice el Señor es por eso, porque es como esa santidad. ¿Para qué? Para los que van llegando, porque muchas personas vemos aquí también en esta palabra que la mayoría de personas también a veces sabemos que el único que debemos tener la confianza es en el Señor Jesús, pero cuando a veces se empieza o a veces está uno siempre va a otra persona que es mayor, dada el conocimiento, entonces uno pregunta, pastor, ¿será que yo puedo de pronto, está bien ir a tal lado? Entonces, si el pastor lo hace, entonces, sí, vaya.
Entonces ahí tropieza la persona, pastor. Entonces era como ese aporte que quería hacer que es como una vivencia que yo tuve, ¿no? O sea, que a mí me ha pasado, pastor. Siempre espera uno ver este Eh, reflejo, o de las personas mayores o las que ya están ahí y llevan un tiempo mayor, cómo es esa vida que llevan esas personas, cómo es ese andar en el Señor, correcto. qué se hace, o sea, qué les ha enseñado el Señor que sí está bien y que no. Entonces Amén. uno trata de imitar lo que estas personas de pronto que llevan un mayor tiempo, un mayor conocimiento, como dice acá, ellos eran sacerdotes, se supone que si eran sacerdotes, pues ellos sabían, ¿no? Pero dice el Señor que no conocían del Señor. Entonces era eso, pastor. Gracias. Amén, hermana. Hermana Graciela, ¿qué nos quiere comentar? Pastora, igual que mi hermana Victoria, como dijo ella, cuando nosotros comenzamos a congregarnos en algún lugar, a veces ni preguntamos, porque yo soy de las que, o sea, no pregunto en el momento que necesito saber sobre una situación mía, ¿no? Normalmente antes no lo hacía, ¿no? Entonces uno mira el testimonio el testimonio más que todo el actuar del pastor o de los hermanos que ya llevan mucho tiempo en la congregación, de cómo llevan sus vidas, de cómo se comportan, de cómo hablan, ¿sí? Incluso hasta cómo comen y se visten. Porque como uno está en el proceso de cambiar, porque uno piensa, ¿no? O sea, cuando uno está nuevo o cuando uno quiere o comienza a caminar, por decirlo, o siente el llamado, o que lastimosamente muchas veces llegamos a un lugar que no es, donde tienen doctrinas completamente erradas, pero uno siente el llamado del Señor por todo lo que pasa en nuestra vida, entonces nosotros queremos hacerlo todo bien. Y ahí es donde esto, en vez de ayudarnos a acercarnos al Señor y a vivir una vida en santidad, pues terminamos eh, incluso defendiendo, ¿sí? Defendiendo el actuar de los demás, porque consideramos que como o es el pastor o es el hermano que ya lleva un buen tiempo, pues está bien. Y más si en la congregación no se predica, pues lo que se tiene que predicar. Entonces, ese era mi aporte, pastor. Gracias. Mi hermano Willington, ¿qué nos quiere decir? Pastor, sí, buenos días a todos, o buenas noches, o buenas tardes. Sí, acá hay una situación, pues, que me pone a pensar de dos maneras. La primera, pues, obviamente que tener un buen testimonio, tener un buen nombre o tener una buena fama, dice mucho. Entonces, en esta situación se presenta que de pronto, aquí sí es muy fuerte en el caso cuando uno inicia en una congregación y eso es lo que uno como principiante, como persona novata, como alguien que está buscando a mi Señor Jesucristo, uno siempre es mirando al líder de la congregación o aquellos ancianos que obviamente que tienen más tiempo en la congregación, de ver en práctica qué realmente nos muestra, o sea, qué realmente podemos ver de ellos. Y asimismo, pues uno entra iniciando como tener de cierta manera un concepto sobre esa congregación. Ahora, después de tiempo, este es el segundo punto, después de un buen tiempo, realmente es la palabra. Mi Señor Jesucristo a uno le escribe en su corazón la palabra. Mi Señor Jesucristo le va dando la revelación, el entendimiento. ¿Y por qué lo digo yo? Porque resulta que han habido ejemplos, hay muchos ejemplos, donde eh, están con nosotros y no eran de nosotros. En este punto quiero ser enfático en que inclusive hasta un pastor
puede rebelarse contra el mismo Señor Jesucristo, porque por último no se revela contra los otros pastores, no se revela con personas de la congregación, se revela es contra Dios mismo. ¿Y a qué yo voy? Mire que el pasaje bíblico nos habla de Elí, un anciano, bastante inclusive, y mire lo que hizo. Y vemos en los pasajes bíblicos de personas que han hablado, o sea, han hablado con mi Señor Jesús y mi Señor Jesús les ha respondido y han hecho lo malo. O vemos, por ejemplo, Salomón, que es que hace un tiempo tomamos como ejemplo. No hay más sabios ni antes ni después lo habrá, y lo que hizo. Entonces, en este punto llegaría yo ya después de que nosotros tenemos conocimiento, no es ya realmente ver al hombre, sino ver es como en la palabra, ceñirnos a la palabra. Mi Señor Jesucristo nos da el entendimiento, el discernimiento, y que nos afiancemos y pedimos mucha misericordia porque nosotros también podemos ser esa persona, pedir mucha misericordia y hay que, dice que hay que seguir y ser valiente y esforzarnos, ser valiente y esforzarnos de día y de noche en la palabra de mi Señor Jesucristo. Bueno, pastor, ese es mi aporte, me está extendiendo. Gracias, hermano Willington. Algo que quería, perdón, disculpe, hacer una aclaración de lo que acaba de decir hermano Willington es ser valiente y esforzado. Recordemos que es valiente y esforzado ¿en qué? En la ley de Dios. Valiente y esforzado, como dice el libro de Josué. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha de la ley de Dios. Ahí está todo, ahí está la clave. Ahí está, no es ser valiente y esforzado en mi parte emocional o mi parte psicológica. No, en la valentía y el esfuerzo de que habla la palabra de Dios, es a no salirme de la ley de Dios. De eso era para hacer una aclaración y una contribución más a lo que el buen aporte que nos hace nuestro hermano Wellington. Bueno, mi hermana Juliana Rendón, ¿me quiere aportar algo? Pastor, buenas tardes y buenas tardes a todos los hermanos que estamos en este momento en este espacio de congregación. Pastor, yo hace tiempo tuve la misma duda y encontré en el Señor que esto todo sirve para testimonio y para reconocer en nuestra imperfección la perfección de Él. Entonces, esas eran las palabras que quería aportar y muchas gracias. Que tengan un feliz día. Gracias, mi hermano. Muy amable, muchas gracias. Mi hermana Esperanza Jaramillo, ¿qué nos quiere aportar? Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos. Quería decirles que según todo lo que se habló hoy, es muy importante el testimonio, ¿no? El testimonio da mucho que decir de cada una de las personas que estamos en los caminos del Señor, ¿no? Porque podemos ser esa piedra de tropiezo, como decían, cuando uno está iniciando en los caminos del Señor, que está bebé, eh, podemos ser piedra de tropiezo para otras personas que, según el testimonio que nosotros estemos dando. Y cuando ya estamos un poco más maduros en la palabra del Señor y que ya entendemos las cosas, nosotros vamos a mirar, no vamos a mirar bien, no es que nos vamos a desviar a hacer lo mismo que de pronto esté haciendo, pienso yo, ¿no? Que esté haciendo de pronto el pastor o algún integrante pues de la congregación, sino que nosotros ya estamos seguros de en qué consiste la palabra de Dios y qué es lo malo que están haciendo, y pues no nos va a parecer, y muchas veces por eso hay tantas personas que se han ido de ciertas congregaciones, se han apartado porque están viendo cosas que realmente saben que no son así, entonces más bien deciden retirarse. Entonces, pues el testimonio es una de las cosas más importantes, pero si nosotros ya estamos afianzados en la palabra, pues de pronto nos hace como cuestionar, pero no que de pronto nos haga ir a hacer lo mismo que esas personas, ¿no? Eso pienso yo. Ese era mi aporte. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi hermana Esperanza Aramillo. Muy amable, muchísimas gracias. Mi hermana Giovanna Osorio, ¿qué nos quiere aportar, mi hermana? Pastor, yo quería aportar algo. Esta semana hacía una reflexión con respecto a este tema del que está hablando y es maravilloso como el Señor habla a través de su palabra y conecta todas los pastores en un mismo sentir, a los hermanos en un mismo sentir con respecto a diferentes temas. Y este es un tema que esta semana el Señor me mostraba en su palabra. Si me permite, yo quiero leer una porción de la palabra Sí, por supuesto. eh, donde yo tomo esa palabra como el Señor está cansado de sacrificios, holocaustos, lo que nosotros podamos como hacer para parecer muy limpios, pero lo que el Señor quiere de nosotros es obediencia, lo que Él quiere de nosotros es un corazón limpio, Él quiere pureza en nosotros y esa obediencia es a su ley, a sus mandamientos. Ah, no cabe absolutamente nada más. ¿Qué nos ganamos con estar predicando? ¿Qué nos ganamos con pararnos en un púlpito? ¿Qué nos ganamos con ir por el mundo hablando del Señor cuando no estamos cumpliendo sus mandamientos, cuando no estamos obedeciendo? Entonces, eso yo lo tomo como que el Señor ve eso como sacrificios, o sea, yo estoy predicando, o sea, esto es un sacrificio, pero yo no quiero eso, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que usted sea limpio, que usted sea puro, que usted sea obediente a mi voz, que escuche mi voz y me siga. Yo no voy a escuchar esas oraciones. Cuando clamen a mí, yo no voy a contestar porque son un pueblo lleno de perversión. Entonces, el capítulo en el que yo estaba leyendo que el Señor me mostró esas cosas es en Isaías 1. Ah, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, que vio esto es otra cosa que yo quería decir, pastor, ¿a quién está hablando el Señor Jesús? Él nos habla, tenemos que entender que el Señor Jesús escogió un pueblo, ¿cierto? Que no todas las naciones son las naciones que el Señor escogió y las engrandeció y las vistió, las adornó y las glorificó en cierta forma. No son todas las naciones, es el pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel se rebeló contra el Señor y obviamente hay un pueblo escogido dentro de eso, ¿cierto? Pero aquí el Señor a quién está hablando, a los de adentro, a los que están escuchando esta palabra, porque es que afuera hay 1000 personas que nunca han escuchado la palabra del Señor, que no cogen la palabra del Señor, que no saben absolutamente nada del Señor, pero ¿a quién está hablando el Señor? Como estamos hablando aquí, a ese que se para a hablar en el nombre del Señor, pero está, en otras palabras, blasfemando su nombre porque no está obedeciendo. Entonces dice, eh, Isaías, hijo de Amós, la visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá, también Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, oigan cielos y escucha tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel
no conoce mi pueblo, no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. Mire esto tan importante, se han vuelto atrás. Así es. ¿Para qué han de ser golpeados aún? Pues todavía persistirán en rebelarse. Vea eso tan importante. ¿Para qué los castigos si van a seguir? No quieren escuchar. ¿Para qué golpearlos aún? Pues todavía persisten en rebelarse. Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo, desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Su tierra es desolada, sus ciudades son incendiadas, su suelo es devorado por extraños ante su misma presencia y es desolado como cuando es destruido por extraños. La hija de Sión ha quedado como una cabaña en una viña, como una choza en un huerto de pepinos, como una ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Mira acá tan importante, si no nos hubiera dejado unos pocos, eso también está muy importante. Escuchen la palabra del Señor, oh gobernantes de Sodoma. Vea cómo los está llamando, porque él aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, pero mire cómo les está diciendo en este momento. Sodoma, escucha la ley de nuestro Dios. Oh pueblo de Gomorra, dice el Señor, ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. Cuando viene a ver mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisotean mis atrios? No traigan más ofrendas vanas, lo que le estaba diciendo. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué hablamos del Señor Jesús si no estamos obedeciendo? De nada nos va a servir. No traigan más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación, también las lunas nuevas, los días de reposo y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asamblea, festival. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus festividades. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, yo no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense. Mire lo que quiere el Señor, de verdad. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor pide? Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra, pero si rehúsan y se rebelan, serán consumidos por la espada, porque la boca del Señor ha hablado. Gracias, pastor. Bien, bien. Amén, amén, hermano. Muchísimas gracias. Permítame llevar una intervención y luego si ya algunos hermanos podrán hacer otras intervenciones. Bueno, permítame llevar una intervención acá. Mire, es importante el tema que estamos tratando, se llama la buena fama y el buen nombre. No es cosa menor, no es o sea, no es algo que yo pueda escoger o dejar, no, es una necesidad, es una orden del Señor. Vuelvo y les digo, para el Señor sí es importante mi buena fama y mi buen nombre.
Y mi buena fama y mi buen nombre vienen a través de seguir la ley de Dios. De hecho, la palabra de Dios lo dice en el libro de Proverbios, que hallaremos buen nombre delante de Dios y de los hombres. Hallaremos si seguimos la palabra de Dios, si seguimos la ley de Dios, y hallaremos buen nombre delante de Dios y de los hombres. A ver, es por seguir la ley de Dios, es por seguir la palabra de Dios. No es una buena fama que nos ganemos por ahí, una fama mundana de que este es buena gente, este es un buen tipo, este es una buena persona. No, no es ese tipo de buena fama la que, perdón, disculpe, la que vamos a buscar en el Señor. No, no es que digan de nosotros, es que esa es una buena persona. No, no se trata nada de eso. Eso son cosas mundanas, eso son cosas de sociales. No, la buena fama, el buen nombre vienen a través de seguir la palabra de Dios para hallar buen testimonio delante de Dios. Y la palabra de Dios dice, y delante de los hombres. Esto va a ocurrir sí o sí las dos cosas, testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Para esto, mis hermanos, es necesario, es imperativo. La palabra de Dios dice, sed santos. Lo que acaba de leer ahorita mi hermana Joana, sed santos, sed santos. No es una opción, es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios. No dice sean buenas gentes, no dicen sean buenas personas. No, la palabra de Dios dice sean santos, sean santos. Una vez se camina en este camino, vamos a empezar a tener buena fama y buen nombre. Si ya hemos tenido mala fama por nuestros malos actos, por nuestras malas actividades, por nuestro pecado, pues bueno, ya es hora de que eso ya vaya quedando atrás. La palabra de Dios me muestra en muchos pasajes, bueno, ahorita por el tiempo, pues no voy a alargar en ese sentido, pero muestra en muchos pasajes acerca de cómo el Señor escoge varones, y no solamente varones, sino también mujeres, dice, de buen testimonio, para que escogieran varones de buen testimonio. Eso está en el libro de los Éxodos, en el capítulo 18, en Deuteronomio, en el capítulo 1, lo encontramos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, como el Señor busca personas de buen nombre, de buen testimonio, varones de buen nombre, mujeres de buen nombre. Es importante delante de Dios, es importante tener buen nombre y buen testimonio en la palabra de Dios. Y para eso es imperativo, les decía, es importante apartarse de qué, de todo lo que va a traer tacha en mi vida, todo lo que va a poner una mancha en mi vida, de todo eso me tengo que apartar, es necesario, es necesario. Mire, dice aquí la palabra de Dios, me leo esta parte, dice, por ejemplo, Salmo 34:14, dice, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal. Más si, y bueno, y si eso es para todos los que decimos que somos creyentes. Apartarnos del mal. ¿Queremos tener buena fama, buen nombre, buen testimonio? Apartémonos del mal. Apartémonos del mal. ¿De qué es apartarse del mal? Pues de lo que viola la ley de Dios. Eso es apartarse del mal. En el libro de Proverbios, también en el capítulo, perdón, 16, 17, dice, la senda de los rectos es apartarse del mal. La senda de los rectos es apartarse del mal. A ver, si yo me empiezo a apartar del mal, ya, muchas cosas que antes decían malas de mí, que yo era aquello, era lo otro, qué bueno que hoy en día se diga, él era esto, él era aquello, él fue aquello. Él fue, ya no es ahora el buen nombre que ha venido sobre él, pero él fue, sí, muchos de nosotros tenemos eso éramos nosotros. De hecho, en el libro de Corintios dice, leámoslo un momentito, ya que estamos tomando esa parte, dice, versículo 9, 1 Corintios 6, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A ver, y todo eso crea una mala fama. Todo eso crea una mala fama y un mal nombre. Todo eso destruye
el buen testimonio o el testimonio de una persona, destruye la buena fama o el buen nombre de una persona. Todo eso lo destruye, totalmente lo destruye. Pero, gracias al Señor, dice en el versículo 11, pero aquí lo bueno de esto es encontrar el verbo que está en un tiempo pasado. Pasado. Qué importante que encontremos en nosotros que eso ya es un verbo en un tiempo pasado, dice la palabra de Dios. Y esto erais algunos. O sea, esto, sí, eso fui yo, y qué bueno poder decir hoy en día, eso fui yo, y les voy a hablar a ustedes de que eso era perversión en mi vida, de que ser un ladrón era una perversión en mi vida, que hoy puedo dar testimonio y pararme delante de ustedes y decirles que eso que yo era malo, era perverso, era una perversión, era pecado delante del Señor, que cuando yo era un idólatra, que cuando yo era un fornicario, que cuando yo era un adúltero, que cuando yo era un afeminado, que cuando yo era un ladrón, o un avaro, o un borracho, o un maldiciente, o un estafador, era una perversión. Eso era una perversión. Eso era malo delante del Señor. Pero hoy voy a caminar en este camino recto de no desviarme ni a la izquierda ni a la derecha, para que suceda esto que está aquí en el versículo 11, que dice que esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados. Ya no soy ese, yo ya no soy ese. Ya hoy doy testimonio de la perversidad que había en mi vida, ya no soy ese. Hoy soy nuevo, soy una nueva criatura, ya no soy ese, ya no soy ese perverso, ya no soy ese perverso. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Soy lavado o no soy lavado? ¿O todavía estoy en la perversión? ¿Todavía estoy en la mentira? ¿Todavía estoy en el mal nombre por causa de mis malos hechos, por causa de mi pecado? Esto eres algunos, dice, pero ya habéis sido santificados. Pero esto no sucede porque solamente lo diga este versículo. Esto sucede porque mi vida tiene que ser cambiada, porque mi vida tiene que ser transformada, porque tiene que haber un nuevo nacimiento en mi vida. Y ese es el llamado para este día y ese es el llamado para este mensaje. Una buena fama y un buen nombre. ¿Alguien que quiera aportar algo? Mi hermana Vivian, ¿quién nos quiere aportar? Mi hermano Willington. Pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Amén. Amén. Me gustaría compartir la palabra Claro que sí, mi hermano, por favor. en Mateo 7, capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra para aportar acerca del buen testimonio que debemos tener. Así es, mi hermano. Así es, mi hermano. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias, mi hermano, por esa palabra tan tremenda, tan hermosa, poderosa. Mi hermana Panchita, ¿qué nos quería decir? Porque qué bonito es que donde vayamos dejemos un buen legado para el Señor, porque, o sea, lo que hemos estudiado estos días, de que decimos, pero es que, ¿quién no peca? Nosotros ya no podemos pecar, pastor, o luchar por no pecar, es que no debemos de hacerlo, no podemos hacerlo, porque nuestra mente debe estar llena de la palabra, porque ¿cómo voy a predicarle a mi familia o cómo voy a predicar cuando yo estoy dando un mal testimonio? ¿Verdad? Entonces, eso era sino que no encontré el versículo, pastor, pero un versículo muy lindo porque qué bonito que donde nosotros vayamos, donde vivamos, dejemos un buen legado, pastor. Tenemos un buen nombre, un buen testimonio, una buena fama, el nombre del Señor Jesús en alto, que donde estemos, bueno, haya un legado en el Señor Jesús, que allí donde estemos nosotros puedan decir
bueno, aquí había un hermano, una hermana de buen testimonio que trajo unas excelentes enseñanzas para nosotros, enseñanzas de vida, fue un legado de mucha bendición, de santidad. Eh, Qué bonito que pudieran decir eso en nosotros. Eso es precioso, y es una de las cosas más preciosas que otros pudieran decir de nosotros eso. No que nosotros, como hemos dicho en algunas ocasiones, digamos, es que nosotros somos esto o aquello. Qué bonito que otros puedan decir de nosotros, esta persona es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es una familia de Dios, son hijos de Dios. Qué bonito que eso pudiese existir. El Señor Jesús los bendiga. Vamos a alabar al Señor. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde. El Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de ustedes. Tenga a cada uno de nosotros misericordia y ponga a cada uno de nosotros paz. Vamos